Vamos a la palabra del Señor. Esta es nuestra segunda entrega sobre el tema: ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? Mateo capítulo 25, versículo 14 en delante, es la base donde ocuparemos para este día poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas. El domingo pasado revisamos algunos términos que son importantes tenerlas en nuestra mente al momento de interpretar y poder sacar también la lección pertinente para nosotros. Quiero recordarles, mis amados, algunos temas importantes referente a lo que encontramos en la Biblia. Bueno, algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando sacamos de la Biblia un mensaje y que hoy se están ignorando mucho. Todos los libros de la Biblia fueron escritos para un destinatario original. En este caso, Mateo fue escrito para los judíos cristianos. Judíos cristianos. Cuando recogen los escritores, muchos de los términos que se miran en ese momento que estudiamos, Mateo, por ejemplo, que lo escribió obviamente Mateo, un recaudador de impuestos, y que luego él piensa en los judíos lectores, a quienes destina en primer lugar la carta. Luego fue recopilada esta carta y fue enviada a muchas de las iglesias de su entonces. Y luego obviamente en el Concilio de Trento se consigue que este libro tiene autenticidad de inspiración bíblica y inspiración del Espíritu Santo y se pone en el canon bíblico. Entonces, muchas de las formas en las que hoy en día se interpreta algo se aparta del origen a quien se le envió o a quien se le escribió, y creemos que deberíamos de tomarlo tan literal como hoy debe de ser leído y tomado en cuenta. Y a veces hay que entender que hay que traer el principio bíblico de aquel momento y ponerlo para hoy. Pero la verdad de la palabra es eterna. O sea, la verdad de la palabra trascenderá las generaciones. Lo que tenemos que también tener bien claro es qué significó para aquel momento y qué significa para hoy. Nosotros, por ejemplo, talento pensamos que es una habilidad, pero en el versículo que estamos tomando como base para el sermón, talento era, de dos formas podría considerarse, era o una pieza de plata que más o menos era valorado en 6,000 días de trabajo. Esa pieza de plata estaba valorada en 6,000 días de trabajo. Yo les mencioné el domingo pasado que era equivalente más o menos a 2 millones de lempiras al precio de hoy. Pero también talento ya era una cantidad de dinero. El talento podía ser o una cantidad de dinero o también podía ser una pieza de plata que tuviera ese valor. Entonces, cuando este hacendado de la parábola o de la historia que el Señor narra en este escenario, mientras él está pensando en que sus discípulos están necesitados de orientación de cómo va a ser su regreso, cómo va a ser el regreso del Mesías, cómo va a ser el regreso de nuestro Señor. Y él incrusta dos historias, la de las vírgenes y la de los talentos. En ese momento en que los discípulos están necesitando orientación de cómo va a ser el regreso del Señor, él incrusta estas dos enseñanzas: la enseñanza de las 10 vírgenes y la enseñanza de la parábola de los talentos. Lucas registra la parábola de las 10 minas. Así también Lucas la registra pensando en los griegos, que tenían mayor entendimiento de lo que significaba una mina. Una mina también se puede encontrar en el diccionario, que era también una medida de una pieza de oro, de una pieza, y tenía diversos usos, porque la palabra mina venía de Babilonia y en el caso del talento era usado más por los hebreos. Entonces, en este instante que nosotros estamos estudiando la Biblia, necesitamos comprender qué era un talento, de acuerdo a Mateo capítulo 25. ¿Qué implicaciones tendría de que un hombre hacendado llame a sus siervos y a cada uno le dé una cantidad específica de talentos? Y luego la enseñanza del Señor cuando dice: el reino de los cielos es semejante. Ahí nos pone a nosotros, wow. Quiere decir que el evangelio del Señor tiene una implicación grande en cuanto a todos los que hemos recibido hoy en día la palabra y que nos mira como siervos de Él. Entonces yo quiero poner eso en contexto para que podamos comprender la lección exacta que quiere tener el Señor con esta
con este párrafo, no, con esta historia que el Señor mismo enseñó a sus hijos. Ahora, quiero que lean conmigo desde el versículo 14. El domingo pasado estudiamos lo que era el siervo infiel, inútil e infiel, y hoy estudiaremos los siervos útiles y fieles. Siervos buenos es el adjetivo dado al Señor. Buen siervo y fiel. Este es el término que usó el Señor. Versículo 14, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a, ¿qué dice, hermano? A su capacidad. Y luego, ¿qué dice? Y luego se fue lejos. Noten ustedes, amados, que cuando el Señor no pone estas palabras, dice, arranca, el reino de los cielos es como. Entonces noten que ¿quién sería el dueño de la hacienda representando el reino de los cielos? ¿Quién sería? Dios. Así es, Dios. El dueño de la hacienda, o el amo, como también se conoce aquí, ¿verdad? ¿Es quién? Es Dios. Cuando dice el Señor esto, y en este tiempo, por ejemplo, que nosotros estamos considerando esta palabra, a veces pensamos en cuál es el tipo de siervo, y hoy lo vamos a dejar bien claro. ¿Cuál es el tipo de siervo? Porque esta palabra siervo para los hebreos significaba algo muy particular, lo cual nosotros no tenemos muy claro para hoy en día qué significaría ese siervo. Porque el siervo del tiempo de Jesús era alguien comprado. Se iba a un mercado de esclavos y ese siervo se compraba. La ley hebrea decía que un siervo podía servir a su amo después de haberlo comprado 7 años. Era la ley hebrea. Cualquier persona que se compraba como esclavo, para los hebreos solo podía ser esclavo por 7 años. Pero luego esos 7 años era liberado y le entregaba el amo una cantidad suficiente como de una indemnización para que él empezara su vida, pero ya no podía ser esclavo, sino que darle carta de libertad y él podía hacer lo que quisiera. Lo que quisiera. Pero en el contexto bíblico del cual el Señor está hablando, no está hablando de ese esclavo que era comprado y que a los 7 años era libre, sino que en el contexto bíblico está hablando de un siervo que por elección propia había recibido libertad, pero por elección propia había dicho: yo ya no quiero vivir en libertad, yo quiero ser esclavo para toda la vida. Usted lo va a encontrar esto en Deuteronomio capítulo 15. Ahí aparece la ley de los esclavos. Y por eso aparece la palabra griega ocupada en referencia a ese tipo de esclavo, doulos, que es un esclavo que ha decidido para toda la vida, servir a su amo. ¿Cuántos de esos están aquí hoy, esta mañana, que han decidido servir al Señor para toda su vida? Por eso para nosotros la palabra siervo o esclavo, hoy lo ocupamos más como una distinción de hermano. ¡Ey, siervo! Hermano, el siervo de Dios. Pero ¿qué estamos diciendo con la palabra siervo? Simplemente es un adjetivo de una persona que atiende, que ocupa un puesto, un privilegio específico en la iglesia de servidor. Es más, nosotros aquí en la iglesia le llamamos servidores a los que tienen las puertas, los que recogen las ofrendas, los que ayudan en el parqueo. Y muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por hacerlo. Pero la connotación bíblica de siervo va más allá de alguien que hace una labor específica, un día específico o un horario específico, y los otros días ya no es siervo. Es cualquier otra cosa menos siervo. Pero la Biblia no le llama a ellos siervos, sino aquel que por decisión propia ha decidido entregarse en alma y cuerpo para el Señor, su Salvador, el que lo compró con precio de vida, de sangre, el que se dio completamente por él. Y este es el crecimiento más importante espiritual que debemos tener en cuanto a cómo nos vemos nosotros delante de Dios. Y hoy voy a hablar de estas lecciones bíblicas que aprendemos de esta parábola, principalmente de los dos siervos buenos, Sigamos leyendo la palabra, luego trataremos de enfocarnos en algunos versículos específicos. Versículo 15. A uno le dio, ¿cuántos, hermanos? Y a otro, pero ¿cómo es que le dio a uno 5 y a 2? ¿Qué habían mostrado para darle 5 a uno y a otro 2? La capacidad. Tenían el mismo nivel jerárquico en la hacienda del amo.
Eran siervos. Eran siervos. Pero ¿qué había de diferencia entre ambos? Su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro. ¿Cuántos aquí quieren ser de los de 5? A ver, ¿cuántos quieren ser aquí de los de 5? ¿Cuántos quieren ser de los de 2? Hay una por lo menos de 2. Andreita. ¿Cuántos quieren ser de 1? Por lo menos hay uno de 1, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Pero quiere comenzar con algo, con solo que no lo enterré, papá, porque te vi mal. Pero escuchen esto. Dios conoce, porque nosotros exponemos a la luz pública nuestra capacidad. Ya vamos a ver eso en detalle. Usted no está oculto a los ojos de Dios. Tal vez el pastor no lo puede ver en qué es capaz, qué cosas usted tiene habilidades, en qué cosas usted se maneja muy bien en la vida, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe. No le es desconocido. Mire el siguiente versículo. Versículo 16. Y el que había recibido 5, ¿qué hizo, hermano? Negoció con ellos. Dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Lean ustedes el 17, por favor. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo, hermano? O sea, podemos comprender que el reino de los cielos para todos nosotros también implica un día en que vamos a rendir cuentas delante de Dios. No sé si a usted le alegra o le asusta. ¿A cuántos le alegra que vamos a rendir cuentas delante de Dios de todo lo que hemos recibido? Pero ¿a cuántos le asusta? Porque tal vez no hemos sido tan buenos, ¿verdad? Ay, es que hasta ahora nos está cayendo el 20. Es que yo he tenido una vida en la que no sabía. Por eso de ahora en adelante tú ya no puedes ignorar que un día van a llamar por nombre a un estrado, a un tribunal, a un altar. Van a decir Oscar David Molina Echegoyen Valle Realejeño, alias Cebolla. ¿Cómo le quedó el ojo? Y ahí va a pasar aquel flaco inútil, hermano. ¿Por qué se ríen? ¿Por lo flaco o por lo inútil? Bueno, tengo que pasar. Por cebolla se están riendo, por la cebolla se están riendo. Bueno, ese me lo clavaron allá por 1900 y tanto, ¿verdad? Pero mire, ve, el Señor va a decir y va a poner, yo no sé qué método va a usar el Señor para decir, quiero ver lo que hiciste. Y van a ser abiertos los libros de las obras. Está un libro de la vida y hasta un libro de las obras. Y ahí se va a decir todo lo que yo hice, bueno y malo. Usted podrá decir, y ahí se va a decir todas las veces que yo dije, que yo hice, que yo pegué patadas, que yo mordí, todo. Por eso, incrustados en este pensamiento de que el Señor está diciendo esto para aquellos que están diciendo, ay, yo quiero recibir al Señor, yo quiero que Él venga. Sí, Él va a venir, pero también va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas. Y nadie se va a poder escapar porque estaremos todos en el tribunal de Cristo. Todos frente a Él. Y va a arreglar, a mí me encanta esta palabra, va a arreglar cuentas. ¿Cuántos de ustedes su papá usaba este término o su mamá? Cuando venga, arreglamos cuentas. ¿Dónde está la hermana Blanquita? Arreglamos cuentas. ¿Cuántos de ustedes decían, al llegar a la casa me las arreglo contigo? ¿Aló? Ya sí, ¿saben lo que significa eso? ¿Vea? Arreglar cuentas. Y el Señor lo hace conociendo lo que en la mente de los judíos significaba. Eran muy numéricos. Ustedes saben lo tremendo que es las comunidades orientales con respecto a los negocios. Por eso en muchas de las historias que el Señor
narró tenía que ver en ese contexto de negocios, en el contexto de la labranza, en el contexto de los viñedos, que era lo común, era la parte cultural, social, y eso es lo que el Señor ocupa para dar estas enseñanzas. Y les dice a ellos: voy a arreglar cuentas. Ahora, vean por favor el que dice el versículo 20. El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, me gustaría que ustedes lo leyeran por favor el versículo 21. Y su señor le dijo, a ver qué dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ahí la lectura bíblica. Y quiero hoy al menos 3 lecciones, las más importantes y vitales que usted y yo necesitamos rescatar de esta historia. La primera lección es que uno necesita mostrar sus capacidades. Nos deja saber esto. Esta lección nos deja saber esto. Usted no puede esconderse de Dios. Usted va a mostrar siempre su incapacidad o su capacidad. Usted va a mostrar sus fortalezas o sus debilidades. Siempre es notable esto en nuestro conducir y en nuestra vida. Y de acuerdo a nuestra capacidad seremos tratados en esta vida y se nos dará de acuerdo a eso. En lo material como también en lo espiritual. Algunos tenemos algún resentimiento con Dios y decimos: Señor, pero ¿por qué a mí no me has dado? Señor, ¿por qué veo que a otros les repartes? ¿Cuál sería la mejor respuesta a esa pregunta? ¿Por qué a mí no me has dado? Sería porque no has desarrollado capacidad, aptitud, ser apto para algo. Probablemente la tendencia de personas que no muestran su capacidad delante de Dios es que se esconden. Probablemente hay baja autoestima, hay una lucha por su identidad personal, no se aceptan tal como son, creen que las personas siempre que le miran, miran sus defectos y no sus virtudes, sus habilidades, porque sufrieron una niñez donde siempre eran señalados lo peor de sus defectos o las equivocaciones más que las cosas que eran buenas. Y aquí hay un buen consejo para los padres: tengan mucho cuidado de siempre estar señalando lo malo de sus hijos, porque se les van a hacer malos. ¿Quiere que sus hijos sean buenos? Señale más lo bueno. Lea siempre esto en el carácter de sus hijos, de sus hijas y de quienes usted atiende, de quienes usted sirve, de quienes usted tiene sobre su liderazgo. Señale rápidamente lo que está malo, pero exagere si es posible las virtudes. Hablando en cuanto a que una persona salga de ser mediocre, lo sacaremos de la mediocridad cuando le animemos a través del halago, de la alabanza, del ver su habilidad, su efectividad y tomarlo en cuenta. Noten ustedes que la palabra capacidad aquí en este versículo es la misma palabra que se ocupó en Hechos 1:8 cuando dice recibiréis poder. La palabra poder es dunamis, y esa misma palabra es la ocupada aquí en griego cuando dice de acuerdo a su capacidad. Es la misma palabra, es la habilidad, el poder adquirido para algo. Algunos fuimos bendecidos, en mi caso yo fui muy bendecido, nací en una familia pastoral y de alguna manera todo el contexto mío fue un contexto de virtud, de una buena moral, de enseñanza, de rigidez espiritual, y que fue bueno porque moldearon mi carácter a tenerle miedo al pecado, miedo a equivocarme. Me he equivocado y he tenido que aprender mis propias consideraciones de aquello que tal vez en casa no se me enseñó. Pero usted también tiene algunas cosas que su contexto familiar le bendijo, le ayudó. Y ahora usted puede decir: mi familia me bendijo con esta virtud. Me enseñaron a ser tal vez negociante, me enseñaron tal vez en mi casa mis papás eran maestros, me enseñaron a ser un buen lector, una persona que ama las letras, porque en mi casa hubo esto que me capacitó, me fortaleció, me edificó. Pero también podría ser lo contrario. Hubieron casas, hogares donde no se fortaleció habilidades. Ahora, el problema está que nos pongamos en este tiempo de la vida a echarle culpa a aquello que no nos fortaleció, no nos dio poder, no nos equipó para la vida.
Porque si era una irresponsabilidad ahora nuestra, que somos grandecitos, estarle echando la culpa como un niño que le echa culpa al otro de su propio error. Por lo tanto, tengo que ponerme las pilas y decir, bueno, yo tengo que aprender esto. Yo tengo que desarrollar competencia. Yo tengo que ver cómo crezco en esta capacidad. Porque se nos dará de acuerdo a nuestra capacidad. Se nos llamará de acuerdo a nuestras facultades desarrolladas, mostradas en la vida. Por eso cuando los siervos fueron observados y luego de acuerdo a sus habilidades mostradas pudieron ser tomados en cuenta en la repartición de los bienes de su amo, ellos se daban por hecho de que, mi amo me ha visto, me conoce, sabe de lo que soy capaz, sabe de lo que soy capaz. Y esto es una enseñanza tremenda hoy en día para quienes estamos pasando escasez, para los que estamos pasando alguna situación triste, de algo de pérdida. Debes de saber esto. Debes rápidamente avanzar en la vida y salir de ese estado de frustración. Debes abandonar ese lugar donde te has escondido, donde no te quieres mostrar. Porque la vida corre rápida. La vida corre rápida. Hermanos, la vida corre rápida. Y no te vas a estar lamentando todo el tiempo de lo que no hiciste. Algunos así dicen, si hubiera aprovechado cuando mi papá me decía, estudia, hijo, estudia, hijo. ¿Cuántos se lamentan de que no fueron a la universidad? ¿Por qué? Porque bueno, se dedicaron a chotear, a divertirse, ¿verdad? Y hoy dicen, si yo hubiera estudiado. Ya deja de lamentarte, métete a la universidad aunque tengas 50 y pico de años. Ya deja de estar lamentando de lo que no hiciste y ponete las pilas y decir, ahora soy responsable de mi vida y voy a ir a ver qué hago. Porque se nos repartirá de acuerdo a nuestra capacidad. Y esto aplica en todo, porque en nuestra vida, en el reino de Dios, nuestra vida, todo lo que somos está en Él considerado. Todo lo que somos está en Él considerado. Por lo tanto, usted dice, yo quiero una mejora de trabajo. ¿Qué tienes que demostrar más? Capacidad. Yo quiero una mejora salarial. ¿Qué tienes que mostrar? No es la cara más bonita y más pintada. No es por la ropa. No es por el movimiento sexy. Vas a mover las tejas de cualquier hombre por ahí, pero eso no te va a subir. Es tu capacidad la que va a hacer que el Señor te mire y diga, a esta hija mía la voy a levantar y la voy a subir a otro nivel, porque es excelente, porque le encanta adorarme y servirme. Y eso es lo que ahora nosotros necesitamos entender en este tiempo. En vez de estar diciendo, la enfermedad, el COVID, esto y lo otro, podemos nosotros decir, yo estoy en victoria en el Señor, yo estoy en propósito en el Señor, yo debo de desarrollarme más. En este tiempo en donde yo tengo que ver qué tengo que hacer, tengo que mostrar que estoy lleno y apto para el Señor, en virtud, en conocimiento, en inteligencia. Y puedo ser considerado para el Señor para algo nuevo que Él me quiere dar. Entonces, aún el que solo le dieron uno, esa fue su capacidad mostrada. Esa fue su capacidad mostrada. Entonces, aquí es clave, ¿cuál es mi actitud hacia mi capacidad? Siempre será la diferencia entre el que le dan 3, el que le dan 2 y el que le dan 1. La diferencia es su actitud hacia su capacidad. Y hay gente que tiene una actitud de crecimiento. Y hay gente que tiene actitud de frustrarse a cada rato. Y usted tiene que tomar una elección esta mañana y decir, Señor, tú no me has llamado para ser un derrotado, una derrotada. Tú no me has llamado para vivir siempre en esa condición, ahí tirado en el suelo, frustrado por lo que no he alcanzado. Me has dado vida y vida en abundancia. Me has liberado del pecado, me has sanado, me has restaurado, me has redimido, me has puesto, dice, en posiciones de privilegio, me has tomado en cuenta en planes redentores, en lo que tú has diseñado que hoy tu pueblo sea. Ahí estoy yo, ahí me has llamado para estar ahí me has puesto en lugares de privilegio. Hermano, aún llegar con una enfermedad a un hospital y decir, aquí le viene un hijo de Dios, atiéndanlo. Que llegara, yo creo que me voy a morir, de aquí me van a sacar en caja. ¿Para qué es diferente?
Es diferente. Por eso es necesario que tengamos una buena actitud para la vida. Que aunque ya nos toque quizás colgar los guantes, pero estamos agarrados del ferro y decir, no, todavía no. Espérense, me falta un respiro todavía. No sé cuántos han visto una figura de una garza tragándose un sapo y el sapo está agarrado con las manos del pescuezo, ¿verdad? Esa la dibujó un maestro mío de Izum, chileno. Bueno, él es americano, pero está en Chile. Dice que él un día se puso a dibujar eso y lo colgó en internet y hoy es mundialmente famoso ese dibujo. ¿Por qué? Porque no hay que darse por vencido. Hermano, no se dé por vencido. Mire el que está al lado suyo y dígale, no te des por vencido porque todavía te falta ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. No te des por vencido, no te des por vencida, no te des por vencido. Te falta aún más, te falta aún más, te falta aún más ver la gloria de Dios en tu vida. Por lo tanto, el Señor estará más presto, ¿verdad?, para observar tu habilidad de servir, de vivir, de amar, de valorar, de multiplicar. Tu actitud cuenta. Tu manera de ver la vida cuenta. ¿Qué tan agradecido estás por andar ese tapaboca? Aquí todos se parecen un pingüino ahorita, hermanos. Todos parecidos pingüinos con ese tapaboca, ¿verdad? Y hay unos que son más pico, ¿verdad? Más pico. Pero puedo decir, gracias Señor por darme la oportunidad de tener uno al menos. Ahí lo estoy lavando, vea, pero gracias por tenerlo. Y no que estamos quejándonos, ay, yo no sé para qué este Sinajer nos pone con esto. Y más se te crece el pico. Por eso el Señor mira más la actitud de una persona que agradecida que un quejista. Una persona agradecida siempre se le dará más. Y a un quejista se le quitará aún lo que tiene y se le dará al que tiene. Una persona desagradecida siempre no tendrá en abundancia, siempre tendrá en escasez. Una persona agradecida siempre tendrá en abundancia. Porque está dotado de eso, está dotado de la capacidad de agradecer. Una persona que critica, que todo lo critica. ¿Usted cree que el Señor va a observar a una persona que todo lo critica para darle un liderazgo? Si solo sirve para criticar. ¿Ah? ¿Usted cree que usted va a tener una mujer buena para cocinar si todo lo critica? Está fachito el río. Pero si usted le dice, mi amor, qué rico estos frijoles, decime, ¿qué sabor es el que le has dado? Pero está... A la fogué porque se le quemaron. A la fogué porque se le quemaron. Pero ¿qué sabor es este más delicioso que le has puesto? Usted a ver que esa mujer la próxima dice, no, ya no lo va a foguear el frijol. Pues a ver qué hago, pero se preocupa. Pero un hombre, una mujer que siempre critica a su cónyuge, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le están devolviendo un hombre que está desdichado. Ella está generando un cónyuge o él está generando un cónyuge amargado. Hermano, la crítica amarga. La crítica amarga. Y la que critica es más amargada. Yo sé que es una tendencia nuestra. Siempre se mira más lo negativo que lo positivo. Pero quieres crecer en habilidad, deja de criticar más. Y alaba, bendice, reconoce. Los que somos jefes y nos toca hablar con la gente, siempre trata de dar una alabanza y decir, hija, qué bonito te quedó esto. ¿Crees que es posible que podamos aumentar esto y esto? Pero gracias por tu actitud, gracias por tu esfuerzo. La persona se va contenta. Y no que mi jefe siempre dice lo malo que yo soy, solo me señala lo negativo. Esa persona no tiene deseo de crecer porque se le critica. Entonces, ¿qué actitud tienes? ¿Criticas o aportas? ¿Criticas o aportas? Alguien puede decir, mire, qué raro, porque hoy no hay servidores. Ay, esta iglesia ya carece de servidores. En vez de decir, no hay servidores, me voy a ofrecer. ¿Qué haces? ¿Criticas o aportas? Y es el momento de decir, yo quiero ser considerado en este tiempo difícil.
con manos extendidas para que el Señor las llene de bendiciones, de salud, para que las llene y podamos realmente estar en la bendición de Dios. ¿Eres una persona que lucha con la pereza o eres una persona diligente? ¿Eres una persona que enfrenta tu trabajo con desidia o con excelencia? ¿Eres una persona floja o eres una persona precisa, concisa, maciza, con prontitud? Entonces, no esperes mayor repartición si te escondes. No esperes mayor repartición si no te dejas ver. Muéstrate, esfuérzate, sal del anonimato. Permite al Señor que te bendiga. Entonces, si hay una relación favorable entre actitud y capacidad, serás más fructífero toda la vida. Si hay una buena relación entre actitud y capacidad, esto te permitirá ser fructífero. La segunda lección. Noten ustedes la pronta respuesta de los siervos con los talentos que les dieron. Dice, les entregó 5 talentos y fue. No dice, y se echó a pensar. Ay, tanto trabajo que tengo y me ponen a hacer esto. Mi amo como que no entiendes tantas cosas que me pone a hacer. Y ahora tengo que cuidar estos 5 talentos. No, dice, fue y negoció con ellos y consiguió otros 5 talentos. Noten ustedes que la terminología que el Señor está usando es una terminología obviamente contable, numérica. Porque todo lo que es de Dios se multiplica. Todo. En vez de ponerse a quejar, a murmurar, a decir solo a mí. Yo recuerdo cuando estábamos siendo chicos y muchachos en casa, que papá decía, anda a comprar esto, solo a mí me manda. ¿Y por qué cree que lo mandaban a usted? Porque era el más responsable, el más confiable. Y qué importante es que usted, digamos, en su empresa sea la persona de mayor confianza, porque es cristiano, es honesto. ¿O es tamagás? Tamagastimbo. Qué lindo es que digan el hermano de la iglesia El Faro, aquel, el muchacho, ese muchacho. Vieras cómo el patrón confía en él, porque ha desarrollado una alta responsabilidad. Mientras preparaba este sermón me preguntaba a mí mismo, ¿verdad?, sobre cuál es la diferencia, qué había hecho en ellos la diferencia. Y es que ellos tuvieron que enfrentarse a este interrogante: trabajar para otros sin tener nada que me asegure tener un beneficio personal. Voy a trabajar para mi amo y sacar este dinero y tratar de ver que este dinero se multiplique sin tener beneficio propio. Wow. Entonces fue cuando estudié las palabras y me di cuenta que el tipo de siervo que señala esta historia no es el siervo de 7 años de servicio. Es un siervo que ha tomado su decisión para toda la vida. Y es por eso que estos siervos, para ellos no fue una carga que le entregaran los bienes de su amo. Más bien era un alto privilegio, porque para usted puede ser un gran privilegio o una carga. Imagínese esto, que el pastor le llame: hermano, fíjate que mañana a las 5 de la mañana quisiéramos que tú vinieras al templo. 5 de la mañana. ¿Qué es? ¿Un alto privilegio que el pastor le ponga a hacer un trabajo o es una carga? ¿Aló? Yo estoy seguro, imagínese a Trump, presidente Trump, le llama a su teléfono: aló, quererte ocupar para una función en Honduras, pero tener que desvelarte todas las madrugadas, 2 de la mañana, tener que contestar teléfono.
Y usted dice, wow, el presidente de Estados Unidos me ha llamado para que a las 2 de la mañana tengo que contestar teléfono. Usted se baña a la 1:30. Y eso que no le dijo que tenía que bañarse, pero para estar despierto. Hermano, si a un humano, nosotros le respondemos así diciendo, qué privilegio me ha dado tu mano, cómo no, si el Señor, el Rey de Reyes, el creador del universo te llama y te dice, quiero que prediques la palabra, quiero encargarte estos dones en tu corazón, quiero ponerte estos ministerios, quiero ponerte este negocio, quiero darte estabilidad. ¿Cómo no decir, Señor, qué privilegio el poder servirte a ti que eres el dueño del universo, el Rey de Reyes y Señor de señores? Por eso te pregunto, ¿cómo estás viendo la vida? No quiero hablar de mi santa madre abuela, pero mi hermano y yo ocupábamos mucho del tiempo de ocio que teníamos de vacaciones para ir a la finquita de mis abuelas maternas. Y las primeras veces que llegamos donde la abuela, ella decía, ustedes me son una carga, porque comen como alentados, pero trabajan como enfermos. Entonces mi hermano y yo entendimos el mensaje. Entonces, al día siguiente que llegamos a la casa de la abuela, dijimos, abuela, ¿qué podemos hacer por usted? De veras, dijo, ¿quieren hacer algo? Sí, abuelita, díganos. Y no crean que íbamos porque, ¿verdad?, había grandes cosas. No, frijoles y frijoles, era lo único que había en esa casa. Pero el hecho de quitarnos de la esclavitud de ser hijo de pastor, hermano. Nos íbamos con mi hermano, ¿verdad?, porque había ríos cerca, montañas para ir a tirar piedras con las ondas. Pero ella decía, y esto fue lo que aprendimos, si me llenan, decía, todo ese, no recuerdo cómo le llamaba ella, pero era una cabañita que tenía donde guardaban la leña que se recogía en invierno y se secaba para tiempo de verano o viceversa. Entonces nosotros llegábamos, por ejemplo, en el mes de abril, que era el mes de vacación, llegábamos una semana y decía, llénenme eso de leña y son bien recibidos en esta casa. Y es más, decía, en la noche tienen 2 huevitos de gallina india, herviditos para ustedes. Ay, hermano, agarramos el machetín, nos íbamos a la montaña, allá veníamos con leña, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? Los siguientes viajes, vinieron hijos, ay, qué alegría tenerlos en esta casa. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué? Porque eran de trabajo, les gustaba trabajar. Yo pienso lo mismo hoy. Usted es bienvenido en el reino de los cielos. Sus oraciones son bienvenidas en el reino de los cielos. ¿Aló? Contéstese. Porque su disposición para el reino de los cielos es completa. Pero imagínense, llegaron del Señor, Señor, aquí voy, porque fíjate que... Y el Señor dice, ¿y quién eres tú? ¿Dónde apareciste? Si nunca te he visto. ¿En vigilia? No me acuerdo de tu rostro. En la intercesión de las 6 de la mañana. Espérate, quiero ver. No. En los ayunos. En el viaje misionero. ¿Vos alguna vez a un viaje misionero? Ah, sos el de las uñas que quiebran las uñas. Ah. ¿Me están comprendiendo, mis amados? En todo aquello que el reino de Dios implica, trabajar, representarlo, hacer para Él, colaborar, contribuir, ofrendar, participar, en todo, hay tantas áreas, tantas facetas, no solo hay una. Pero hay áreas donde usted haya competencia en el reino de los cielos. Entonces, excusarse y decir, yo no, es que yo apenas, es que cualquiera de esas cosas que mantengas en tu haber y digas, yo no, también es igual en el reino de los cielos. ¿Y yo para qué? ¿Y yo por qué? Muchos pensamos, pero es Dios, Él siempre va a escuchar mis oraciones. Las va a escuchar, que las responde es otra cosa. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, les dice a los hombres, traten bien a sus mujeres.
Entonces hay condicionantes. Yo no puedo ir al reino de los cielos y entrar así, bueno, aquí vengo yo, así que atiéndanme. ¿Y quién sos tú? ¿Te has dado a conocer para el reino de los cielos? ¿Te has mostrado? Como dicen en mi pueblo, ¿te has dado a querer? ¿Te has dado a querer? Y es por eso que debemos preguntarnos, ¿estoy yo considerado realmente? Y estoy considerando, ¿es un gran privilegio ser siervo de mi Señor? ¿O es una carga? Ahí donde el Señor te ha puesto, en esa casa, como esposos, comencemos por ahí. ¿Te sientes obligada a amar o a servir a tu cónyuge? Así como, oh, ya estoy metido en esto, ¿para qué dije que sí? ¿O es un deleite amar a tu cónyuge? Así todo trompudo y feo, tripudito. Es un deleite. Ya te imaginas en 30 años cuando caminen así. Yo hace poco leí una historia que a mí me dijeron, gracias Señor, no soy esquimal. Pero dicen que los esquimales pierden muy rápido la dentadura de tanto comer cosas congeladas. Entonces, normalmente las damas son las que pierden muy rápido la dentadura. Y el otro tiene que morder, masticar y después entregar y darle de comer al otro. Yo leí eso y dije, no Señor, gracias por no estar en Esquimalandia. Pero dice que el acto de mayor amor que le puede hacer un hombre a una mujer en Esquimal es morder para ella la comida. Es el mayor acto de amor que puede hacer para esa tribu que habita allá en Alaska. Y yo me pregunto, ¿no? En cuanto a dónde Dios te ha puesto, ahí en el trabajo, en tu hogar, tu familia, tu negocio, en la iglesia, en la Ceiba, en la preciosa Honduras, ¿te consideras una carga? ¿O es un alto privilegio ser considerado hondureño, ceibeño, de la iglesia El Faro, casado ahí con tu cónyuge? Qué privilegio el que el Señor me dio tenerte a ti por esposa. Qué privilegio tenerte a ti por hijo. Cuando tú le dices a tus hijos, qué cargas son ustedes para mí. Y por eso el Señor dice, si te consideras siervo, nunca serás carga. Nunca será una carga. Cuando te consideras siervo es un alto privilegio. Y eso fue la actitud de los dos diligentes siervos. Se vieron privilegiados en que se les confiara de su amo esa grandísima cantidad, esos talentos. Multiplique. 5 por 2 millones son 10 millones. Es una cantidad grande. Qué privilegio por decir, el Señor me ha dado esa cantidad. ¿Cuánto vale para usted respirar? Yo creo que algunos de los que estuvieron ingresados o van a estar ingresados o alguna vez le va a tocar quizás, ¿cuánto vale respirar? ¿Cuánto vale respirar? Y si a eso no le damos valor y decimos es un privilegio estar con vida hoy, tener oxígeno, es un verdadero privilegio tener casa, tener familia. Es un verdadero privilegio realmente tener un templo tan hermoso, tan lindo donde adorar a nuestro Padre Celestial. Es un verdadero privilegio realmente estar donde vivimos, vivir donde vivimos. Las bellezas de nuestra ciudad. Hay bellezas, pero hay más bellezas, hermano. No lo dije a nadie. Mira, a mí que me gusta ir a la cuenca. A mí me encanta ir a disfrutar de la naturaleza aquí en Atlántida. Cuántos ríos cristalinos. Todavía hay bastante ríos cristalinos. A pocos minutos estamos ya en un ambiente totalmente diferente del calor, disfrutando de un clima tan agradable. Y si usted todavía no está disfrutando de eso, sino que solo se queja, para usted es una carga vivir. Ya estoy preparando las golondrinas para usted. Pero debe demostrar de hoy en adelante que es un privilegio estar vivo. Ya hay 1.3 millones de personas que el COVID ha cobrado.
Y todavía seguimos quejándonos. Todavía te sigues quejando del frijolito que vas a ir a comerte hoy cuando hay millones de personas que amanecieron sin comida en sus casas. Ya debemos de dejar, por favor, esa actitud mediocre de quejarnos por todos, de maldecir todo, de amargarnos por todo y acostumbrarnos a levantar las manos y decir gracias por todo. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo. Y eso hizo la diferencia. Para ellos era un alto privilegio. Agradecidos por servir, agradecidos por poder mostrar su capacidad. Entonces podemos tomarnos muy en serio en este tiempo un alto privilegio que estemos vivos y que se nos ha entregado en esta tierra todo lo que tenemos. Abandonemos la queja, abandonemos la crítica, abandonemos la amargura, seamos agradecidos. Cuando a usted le nazca un sentimiento, un pensamiento de ingratitud, vaya a los hospitales. Date a los hospitales y puedes decir gracias, Señor, estoy completo. Gracias porque puedo respirar. Cuando tengas esos sentimientos quejistos, anda a un hospital. Date cuenta lo que es sufrir. Y tal vez es un uñero lo tuyo nada más, comparado a lo que sufren otros. Quiere decir, Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Hay personas que aún en la enfermedad y en la situación que están sufriendo son agradecidos. Platicando con hermana Sandrita, que está pasando un tiempo muy difícil con su cáncer, es un cáncer terminal, me decía, pastor, no tengo nada por qué maldecir o por qué ser desagradecido con mi Señor. A pesar de estar en esta condición, estoy agradecida con mi Señor. ¿Por qué un enfermo puede ser más agradecido que tú que estás sano? ¿Por qué una persona que está a punto de concluir su paso aquí en la tierra está más agradecido que tú que lo tenés todo? Por estar viendo el vaso medio lleno, no tenés la capacidad de ver la grandeza de tu Dios en aquello que está lleno, en aquello que se te ha dado. Por último, dice la palabra que al final estos dos fueron recompensados y colocados en mejores puestos de privilegio. Versículo 21 y 23 lo leímos. Y el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo